invitación a usted también para que se integre a 5 plataformas digitales a su disposición y una aplicación muy buena que es la de WhatsApp, a la cual puede dirigirse marcando 24 12 95 70. Escribe su punto de vista, le pone enviar, acá nos llega y con mucho gusto lo compartimos. Esta mañana vamos a conversar sobre un tema que es sumamente importante, un tema valiosísimo. Esperamos pues que usted así lo vea, usted así lo analice y usted así sea propositivo en sus puntos de vista. Me refiero a este intríngulis que se generó en el departamento de Suchitepeques. Específicamente en Mazatenango, la municipalidad de Mazatenango decidió suspender la entrada en operaciones de la autopista privada Xochi, Corredor de las Flores, lo cual pues obviamente generó un aspaviento enorme. Reacciones de cámaras empresariales, de sectores ciudadanos, en fin. La comuna de Mazatenango, y le pongan autos en contexto, ¿qué argumentaba? Pues el alcalde mazateco decía que existen riesgos técnicos que deberían resolverse antes de poner a funcionar esta autopista porque podría provocar graves tragedias y se refería a algunos temas como cunetas, como algunas cajas de concreto y pues a pesar de todo la empresa dijo que había cumplido con todos los ordenamientos que la ley exige, pero el alcalde de Mazatenango y su asesor principal pues se cerraban en que no era así. Así las cosas, pues se perdió tiempo valioso porque usted sabe que en toda obra siempre hay un cronograma, un calendario de actividades, cuándo se inicia, cuándo se va a terminar, cuándo se va a inaugurar. La entrada en funcionamiento está programada y ya quedó fijo. Va a ser el próximo 12 de junio y se habilitará al público el domingo 14. Afortunadamente, según la información más reciente, representantes del corredor Xochi y la comuna mazateca llegaron a acuerdos sobre prórroga de licencia para trabajos. La decisión de la municipalidad se revirtió luego de que, como personas pensantes, pues como seres racionales, se sentaron en la mesa, discutieron, limaron asperezas y resolvieron que sí, que la municipalidad iba a extender la prórroga de la licencia para el proyecto en el tramo de Mazatenango y Santos en Paz, temporalmente. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? El señor Miguel Ixcal. ¿Quién es el señor Miguel Ixcal? Pues don Miguel actualmente es el alcalde de Santo Domingo, Suchitepeques, y quien también ayer en redes sociales decía que esta construcción les está afectando y que los vecinos se están quejando. Pero mejor dejemos eso entre paréntesis y vayamos a lo que ocurrió en Mazatenango. Para analizar sobre este tema que tiene mucho que ver con certeza jurídica, con institucionalidad, con Estado de Derecho, con competitividad. Ya tenemos a nuestro invitado vía Zoom, el doctor Luis Velázquez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con énfasis en desarrollo económico. Doctor Velázquez, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, bienvenido. A sus órdenes para aportar y un saludo a usted, a su equipo de trabajo, a los hermanos migrantes y a su audiencia nacional e internacional. Muchas gracias, doctor. Para iniciar, ¿qué podría indicarnos usted preliminarmente sobre el tema que ponemos esta mañana sobre el tapete de discusión? Bueno, primero hay que recordar que existe la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la que norma todo lo relacionado al desarrollo integral de Guatemala y la que nos debe servir para dar certeza jurídica, es decir, Así es. claridad en la ley, en las reglas del juego. Y existe el Código Municipal, que es la ley que obliga a las municipalidades a enfocarse en las funciones de su competencia, nada más. Es decir, que una municipalidad tiene
funciones muy específicas en el Código Municipal, el Decreto 12/2002, pero no puede, mucho menos no debería de ir más allá de esas funciones de su competencia, porque para eso existe la Constitución Política de la República. Las licencias de construcción sí están dentro de la competencia, según el Código Municipal, de todas las 340 municipalidades en Guatemala. Pero los alcaldes, los síndicos y los concejales deben enfocarse en generar las condiciones para el desarrollo económico y social de sus municipios, no de complicar, ni de espantar, ni de obstaculizar las inversiones. Y en este caso, muy particularmente de Sochi, es un proyecto visionario, es un proyecto de infraestructura importante en el cual van a circular millones de guatemaltecos y empresas inclusive de otros países, desde México hasta Panamá, y va a venir a servir prácticamente como una alternativa competitiva para lo que es la logística y el desplazamiento en 31 kilómetros. Usted habrá visto que en Guatemala ya existen carreteras privadas, como lo son la VAS, en Amatitlán, en el Parque Naciones Unidas, Villa Canales, Boca del Monte, carretera a Barberena, y ahora están trabajando un anillo regional. Entonces, en síntesis, primero, gracias a Dios que ya se resolvió. Eso definitivamente es importante y hay una inauguración el 12 de este mes, ya dentro de 3 días, me parece, y entra en funcionamiento dentro de 5 días, el 14 de junio. Sin embargo, del problema a la oportunidad, doctora Leo, yo creo que este es el momento de que debemos de abordar como país que las municipalidades no se extralimiten en sus funciones, que no vayan más allá y que lejos de complicar las inversiones de capital, ellos deberían de ponerle alfombra roja a las inversiones, deberían de llamar a que se invierta en energía, en bienes raíces, en carreteras, en centros comerciales, por supuesto en minas, en electricidad, plantas generadoras, hidroeléctricas, en fin, todo lo que genere realmente el desarrollo económico y municipal. Y ya que estamos a un año de las próximas elecciones generales, hay que exigirle a los 340 alcaldes o candidatos que presenten su plan de desarrollo económico y social con temas muy concretos. Y el gobierno de Guatemala, inclusive, debería de medir, me refiero al Estado como tal, no a un gobierno de turno, deberíamos de medir claramente la generación de Producto Interno Bruto en cada uno de los 340 municipios y las inversiones que se están atrayendo. Y por supuesto los vecinos, los ciudadanos, debemos de celebrar que se den inversiones importantes, como en este caso la de Sochi, que viene a significar un desarrollo económico muy importante, una alternativa. Este es un proyecto 100% privado, que desde el punto de vista de inversiones y capitales también tiene una innovación porque se abrió a través de la Bolsa de Valores Nacional. Es decir, que hay cientos de inversionistas que compraron acciones de este proyecto. Hay financiamiento de la banca nacional, de la banca internacional, y de haberse complicado más, definitivamente manda un pésimo mensaje. Sin embargo, quiero rescatar del problema la oportunidad para que en este momento las municipalidades realmente se enfoquen en el desarrollo económico, en atraer inversiones y que no obstaculicen las mismas, porque si obstaculizan una inversión, prácticamente están obstaculizando el desarrollo económico y social de sus habitantes.
Pues sumamente valiosa la introducción, doctor Velázquez, como siempre. Ahora bien, el daño está hecho, doctor, hay que reconocerlo. Esto ya trascendió internacionalmente, esto nos va a afectar en aspectos como credibilidad, certeza jurídica, potenciales inversiones, porque estos mensajes, máximo en el tema económico, y usted como experto en esta dinámica académica lo sabe perfectamente. Los agentes económicos y financieros se mueven en base a rumores, y rumores como este, que de repente en una obra que está por ser inaugurada aparece una manta que fue a poner la municipalidad con la leyenda obra cancelada, de un momento para otro deja en stand-by los trabajos para acelerar la inauguración. Este es un pésimo mensaje, doctor Velázquez. Aquí le hemos dicho en Radio Punto con meridiana claridad, y la población lamentablemente en su mayoría lo desconoce. El verdadero poder en Guatemala no lo tiene el presidente, no lo tienen las cortes, no lo tiene el Congreso. El verdadero poder es local, lo tienen los alcaldes municipales. Si no, vea usted con qué facilidad se catapultan, incluso aspirando a la presidencia de la República. Ahora, doctor Velázquez, ¿cómo podemos hacer para separar el tema económico, de inversión, de competitividad, con el tema político, que es tan alérgico en esto que conversamos? Porque muchos empiezan a tirar que el CACIF aquí, que las cámaras allá, pero hablemos del tema competitivo. ¿Cuántos empleos generan, por ejemplo, obras como Sochi en el sur del país? Bueno, todo en la administración pública debe de ser despolitizado. Es decir, que los distintos funcionarios, cuando ya están en funciones, tienen que despolitizar al 100% sus acciones. Me refiero de la política partidista, y tienen que enfocarse en verdaderas políticas de desarrollo económico que son institucionales, inclusive que trascienden gobiernos. Usted lo dijo muy bien, es lamentable esta situación que se dio, doctor Carlos Andeu. Es lamentable situaciones que se han dado en otras oportunidades, y me parece que en el oriente del país hay un tema de una planta solar también que no se ha podido construir por una obstrucción de la municipalidad. Entonces, definitivamente la gente tiene que exigirle a que el 100% de las municipalidades se enfoquen en el desarrollo económico y social. No hay otra forma de avanzar hacia el desarrollo, doctor Anleo, al menos que alguien quiera un gobierno comunista, socialista como el de Cuba, pero definitivamente el que quiera eso, pues que se vaya a vivir a Cuba y que vaya a vivir todas esas calamidades. Pero en el caso de Guatemala, gracias a Dios, yo le diría que la mayoría de alcaldes están abiertos a las inversiones. Me toca que hablar por distintos temas de inversiones con muchos alcaldes, muchos gobernadores, diputados distritales, y le puedo decir que la mayoría están en favor de este tipo de inversiones. Es más, vaya usted al municipio que vaya en Guatemala, se ve realmente un desarrollo, doctor. Por supuesto que hay que ordenarlo. Es obligación de los alcaldes también tener un plan de ordenamiento territorial. Eso significa que para cada territorio tienen que tener un plan para que se desarrolle de una forma ordenada. Sochi y una carnicería en un mercado y una venta de chicles son muy importantes porque se están atrayendo inversiones, están generando empleos y están creando oportunidades. En el caso inicial de Sochi, genera miles de empleos, no solo como empresa directa, sino también de todas las constructoras, empresas que están relacionadas a este proyecto, pero también va mucho más allá, porque más que una autopista similar a lo que vemos en La Vaz, que ya mencionábamos hace un rato, usted se ha dado cuenta que se van a instalar
centros comerciales, se van a instalar ferreterías, restaurantes, comercios, se desarrollan viviendas alrededor de este tipo de proyectos. Y qué decir de la logística que viene a ayudar para el desplazamiento mucho más importante de los ciudadanos y también de todo lo que es el comercio, la agricultura y la industria. Y como es una carretera, en este caso privada, pues obviamente los ciudadanos están con la opción de elegir una carretera pública o tomar una carretera privada. Es decir, que existen las dos alternativas. En ese sentido, yo sí le diría que ojalá pudiéramos tener 340 proyectos como el de Sochi o como el de La Paz, porque eso definitivamente viene a aliviar el tema de infraestructura. En Guatemala necesitamos más de 20,000 kilómetros de carreteras, más de 20,000 kilómetros de carreteras. Son 340 municipios. Por supuesto, necesitamos, por ejemplo, que la transversal del sur, es decir, conectar, que atraviese toda Guatemala y que conectemos en el occidente con México y hacia el oriente con El Salvador y con Honduras, pues esas ya son autopistas que deberían de ser de 8 carriles, 4 carriles para cada lado. Necesitamos finalizar la franja transversal del norte. En fin, necesitamos tanto en infraestructura. El anillo municipal de la ciudad de Guatemala necesita concluirse, el anillo regional del departamento de Guatemala y el anillo regional de los de la región central. Entonces, este caso de Sochi representa un desarrollo para toda la costa sur, para el suroccidente. Ratifico la conexión para todos los visitantes internacionales que vienen desde México por carretera hasta Panamá y viceversa. Pues obviamente es una infraestructura que nos pone en una posición muy importante. Entonces, ahora lo que nos queda a todos los guatemaltecos es a reconstruir con noticias positivas esa mala situación que se dio, porque en mi opinión sí, la municipalidad se excedió en sus funciones. Doctor, yo conozco el tema bastante bien. Además de haber sido ministro de Economía de Guatemala, me tocó trabajar mucho cuando fui secretario ejecutivo de la presidencia con los 340 alcaldes, con los 22 gobernadores, y había que estarles corrigiendo la plana muchas veces. Y también cuando estuve como presidente del Banco Comercial del Estado, Crédito Hipotecario Nacional, CHN, habían muchas arbitrariedades que algunos de los alcaldes querían, entonces hay que dirigirlos. Sin embargo, doctor, en la legislación guatemalteca existen muchas opciones para poder guiar a los alcaldes. Brevemente, está la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República. Está SEGEPLAN, Secretaría General de Planificación, donde estos docentes en conjunto con el INFOM, el Instituto de Fomento Municipal, y con la ANAM, la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales, deben trabajar con los 340 alcaldes para finalizar los 340 planes de ordenamiento territorial. Eso es uno. Y dos, un elemento muy importante, deberían de tener un reglamento unificado de construcción que sea estándar en las 340 municipalidades para que las reglas claras estén bien para todos los inversionistas y que en este caso, digamos en el caso real de Sochi, que abarca 5 municipios del departamento de Suchitepeques y un municipio del departamento de Retrolevo, pues no sean condiciones realmente distintas, porque a veces un reglamento del otro es distinto. Imagínese usted que tuviéramos 340 códigos municipales. Eso sería muy complicado, ¿verdad? Sería una torre de Babel. Entonces, ya que existe un único código municipal, decreto ley, por el Congreso de la República, esta situación que se dio es una oportunidad para la SEGEPLAN, para la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, para el INFOM, para la ANAM, de unificar en un único reglamento de construcción
y también que ellos se enfoquen en una atracción de inversiones. Un alcalde, un síndico, un concejal, una planilla municipal que quiera competir en el año 2027, como mínimo, deberá de presentar un plan de desarrollo económico local, un plan donde dé a conocer claramente que está enfocado en atraer inversiones y en no complicar la situación. Y para concluir, hace 2 semanas estuve en el foro número 6 de lo que es la transmisión de energía eléctrica. Entonces, para información de toda la audiencia, necesitamos más de 6,000 kilómetros nuevos de torres de energía, de más de 200 subestaciones. Entonces, ahí tienen que ver mucho los alcaldes para facilitar las licencias de construcción y para hablar con las comunidades también para que se viabilicen estas líneas de transmisión de energía y no se complique. Así que del problema a la oportunidad, doctor, y sí, definitivamente, muy lamentable el actuar de esta municipalidad de Mazatenango que se extralimitó en sus funciones. Hombre, qué interesante. Ya que tocó ese tema del mercado eléctrico regional, doctor Velázquez, esto nos da para otro tema que más adelante vamos a tratar de platicar. Es las razones por las que nuestro país, Guatemala, deja el mercado eléctrico regional. Yo en lo personal me sorprendí y me preocupo bastante por esta temática porque el presidente Arévalo con otras autoridades del sector privado dan a conocer las razones por las que Guatemala decide retirarse del mercado eléctrico regional. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Voy a la pausa y continuamos conversando con usted. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Abre o incrementa tu cuenta de ahorro en Cooperativa UPA con tasas desde el 4% de interés anual. Comunícate hoy al PBX 2290-7700. Punto de Vista. Continuamos. Esta mañana estamos conversando sobre la decisión de la Municipalidad de Mazatenango de suspender la entrada en operación de la autopista privada Xochitl, Corredor de las Flores, lo cual generó diferentes reacciones, especialmente del sector privado organizado. Ya afortunadamente se sentaron a la mesa como seres civilizados los afectados, tanto la Municipalidad de Mazate como los representantes de la empresa Xochitl, y llegaron a un acuerdo. Por acá tengo un punto de vista que me parece importante, para que vean que aquí en este programa al menos no le damos sesgo de ninguna naturaleza a la información y a los puntos de vista. Dice literalmente e ingresa por WhatsApp. Cierto, el daño está hecho, pero el problema no fue generado por la municipalidad. Si se es objetivo, entonces revise las noticias. Y lo que pasó fue que la licencia de construcción no estaba vigente. Lo que pude revisar fue que la empresa constructora tenía una licencia anterior, pero la misma no fue extendida por el actual alcalde. Entonces, lo que se observa es que ese daño que se ocasiona es por la misma constructora que no tenía actualizadas sus licencias vigentes. Además de eso, la inversión es buena, pero ahora vea, si se hace esa carretera allí, entonces el gobierno ya no construirá otra carretera para beneficiar a la población. Hay que ser objetivos, nos dice el internauta. Ahí mismo se dijo, la constructora obtuvo una prórroga de la licencia. Y tiene toda la razón. Pero fíjese usted que la objetividad es como la verdad, es muy difícil estar al 100 con la objetividad. Siempre, lamentablemente, pues habrá quienes estén de acuerdo y quienes no. Pero en relación a esto de quitarle responsabilidades al gobierno, quiero compartir, doctor Velázquez, un punto de vista que me gustó. Lo dijo la licenciada Carla Caballeros de la Cámara del Agro. Ella decía, por la incapacidad de las autoridades de gobierno, llevamos 3 años sin mantenimiento en las carreteras y 0 inversión en carreteras nuevas. Xochitl es una carretera privada que, con inversión privada, va a venir a solucionar al menos en un tramo específico parte de este problema. Así lo dijo con meridiana claridad la licenciada Carla Caballeros. Doctor Velázquez, usted tiene la palabra.
Dos comentarios concretos a través de la primera intervención que usted leyó de los radioescuchas. Uno, no importa si la licencia de construcción se dio por una administración anterior o por la administración actual. Es tema de certeza jurídica, porque no tiene que ver con un periodo de un alcalde como tal, sino tiene que ver con la institucionalidad, es decir, con la municipalidad como institución. Es más, una obra puede trascender 2, 3 administraciones y no es con el alcalde de turno, sino es con la institucionalidad. Eso tiene que quedarse muy claro. Segundo, según un comunicado que ha circulado de la empresa Sochi, ellos pidieron oportunamente la prórroga de la licencia y por X o Y circunstancia la municipalidad no atendió en forma y en tiempo esa solicitud para hacer la prórroga, sino que esperaron hasta el último momento para pronunciarse, pero pareciera, según lo que ha trascendido en los medios, que el hecho de la obstaculización pública que todos vimos en los medios de comunicación no fue comunicado oportunamente, sino la empresa se enteró cuando ya vio fotos en las redes. Entonces aquí habría que hilar fino. Aquí lo que yo veo es que la forma de parte de la municipalidad no fue la mejor en mandar estos mensajes, porque ahí puso en pésimas condiciones al proyecto, pone en mal a Guatemala ante los inversionistas y ahora hay que reparar ese daño de certeza jurídica. Cualquier persona que quiera invertir en Guatemala un quetzal o un dólar o una banca o fondo de inversión, pues obviamente lo primero que hace es evaluar el riesgo país. Y el otro tema también que comentaba esta persona en la audiencia, no lo debemos de ver así. Es decir, que el gobierno central, el Estado, no pensemos solo en este gobierno como tal, sino en todos los que vienen, siempre seguirá teniendo la obligación de invertir en las carreteras. Es decir, que el hecho de que exista una carretera privada no le quita la obligación al Estado de seguir invirtiendo en las obligaciones que tiene. Y doy un caso concreto. Yo sé que más adelante, de repente va a hacer usted un programa sobre la energía, generación y líneas de transmisión, y con mucho gusto asisto, doctor. Es un tema que le estamos dando mucho seguimiento, pero quiero poner, por ejemplo, el caso del INDE, el Instituto Nacional de Electrificación. Hay un mercado privado, hay un mercado mixto, hay un mercado institucional en Guatemala y el INDE sigue invirtiendo en líneas de transmisión y sigue invirtiendo en plantas de generación de energía. Lo vimos en las últimas licitaciones y eso no implica que el Estado pierda esa responsabilidad. Y por supuesto, pues qué bueno que hay empresas privadas que están invirtiendo. Así que ese comentario realmente está fuera de su competencia o de su enfoque de esta persona, porque el Estado sigue teniendo la obligación de invertir en carreteras y lo mismo pasa en salud. Hay muchos hospitales privados, gracias a Dios, hay sanatorios, hay clínicas, sin embargo el Ministerio de Salud pues sigue funcionando. Ahora regresando al caso de Sochi, recordemos que el área del suroccidente se ha convertido en un verdadero polo de desarrollo. Usted sabe que ahí está, por ejemplo, el IRTRA, que hay que decirlo, es un caso de éxito a nivel mundial. Recibe ya cerca de 8 millones de personas al año y tiene con proyecciones y sigue creciendo. Entonces, esta infraestructura llega a dar un alivio prácticamente a todas las personas y ratifico no solo al turismo, sino también a la industria, a la agroindustria y al comercio. Entonces, los alcaldes, las municipalidades deben de enfocarse verdaderamente en ser magos, arquitectos e inclusive hasta competir entre ellos para atraer las inversiones, para facilitarlas,
A mí me gustaría ver que los planes de los 340 municipios o de los 340 candidatos a alcaldes para la próxima contienda, todos prometieran que una licencia de construcción va a estar aprobada en menos de un mes, ¿así? Que va a ser de forma transparente, que va a ser de forma institucional, que van a dar todas las facilidades para que lleguen esas inversiones y hayan nuevos puestos de trabajo y se creen las oportunidades que la gente está esperando. Ahora, doctor, cuando llega una inversión, las mismas municipalidades se benefician porque estas inversiones pagan las licencias de construcción. Eso no es gratis. Pagan el IUCI, el impuesto territorial que tiene que pagar toda obra de construcción. Generan impuestos en el área porque están generando negocios. Y esa fórmula le ayuda a las municipalidades en lo que se denomina el situado constitucional, que el gobierno de la República les traslada para su debido funcionamiento. Es decir, que una municipalidad, mientras más recursos capte de forma correcta, de forma honesta, en ley y en certeza jurídica, automáticamente le beneficia para que el gobierno de la República, pues obviamente les traslade más recursos para su funcionamiento. Entonces, los alcaldes, los síndicos y los concejales deben cambiar su forma de pensar, deben de enfocarse realmente en propiciar un desarrollo económico y social que a la larga beneficia a la municipalidad como tal y, por supuesto, a todos los ciudadanos de su municipio. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con ustedes. Esta mañana nos acompaña el doctor Luis Velázquez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales con énfasis en desarrollo económico. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Abre o incrementa tu cuenta de ahorro en Cooperativa UPA con tasas desde el 4% de interés anual. Comunícate hoy al PBX 2290-7700. Anota un golazo para tu desarrollo con el crédito campeón de Fundea. Obtén tu crédito agropecuario de negocio o vivienda de 20,000 quetzales o más y llévate una pelota de fútbol al instante. Además, participas en sorteos quincenales de Smart TVs. Llama al 2444-2222. Fundea, ¡qué buena idea! Válido hasta el 31 de julio. Punto de Vista. Continuamos. Esta mañana el tema en discusión es sobre que por fin se resolvió como seres civilizados en la mesa entre Municipalidad de Mazatenango y los empresarios del corredor Xochitl el diferendo que había surgido y que ponía en vilo la inauguración de este corredor que va a aliviar en parte el tráfico por ese sector de la costa sur guatemalteca. Ahora, doctor Velázquez, tengo por acá comentarios valiosísimos, porque este programa es de debate y eso me gusta, que se aliente el debate, que se fomente. Un punto de vista de WhatsApp me dice, lo que pasó es que la obra no reflejaba lo que se autorizó. El problema es eso, no es que la licencia no haya sido extendida o que se tuviese que prorrogar. Eso lo dijo el alcalde y está en las noticias de Prensa Libre. No he entendido mal. Le doy un ejemplo de que no se hizo nueva carretera, es la autopista Palín-Escuintla. La carretera vieja de Escuintla ya no fue ampliada, sino quedó como fue diseñada hace más de 60 años. Totalmente de acuerdo. Creo que el invitado no lo está viendo bien, dice. O sea que ya no hay otra carretera, a pesar de que ese trecho tiene un tráfico muy voluminoso. Y ahí, doctor, el radioescucha que me envía este WhatsApp tiene toda la razón. Porque vea usted la carretera vieja de Escuintla, ningún gobierno, no sé qué arreglos se hicieron, pero la dejaron tal y como está, en pésimas condiciones. Ahora, también me llama la atención otra parte de este punto de vista, porque, doctor, no sé si usted tiene conocimiento de esto, muchas veces se aprueban proyectos, el diseño, la línea que va a seguir el proyecto, pero ya en el ínterin resulta que ya sea al empresario o al ministerio o al ejecutor de la obra, se le ocurrió que el cambio de línea mejor se va a modificar
y no se avisa de esto a las autoridades municipales de donde sea. Y esto obviamente ya afecta como los límites territoriales de X o Y municipios. ¿Usted cómo analiza este problema desde esa perspectiva, doctor Velázquez? Sí. El primer comentario, doctor, es que la infraestructura, en este caso la infraestructura de carreteras, la deberíamos de proyectar para los próximos 100 años. Es decir, que las carreteras que tenemos hoy, en el año 2026, debieron de haber estado proyectadas y construidas desde 1926, hace 100 años. Entonces, hoy deberíamos de pensar qué carreteras, qué infraestructura, qué puertos, qué aeropuertos, qué líneas de transmisión necesitamos para los próximos 100 años en el año 2125. ¿Qué ferrocarril interoceánico necesitamos? ¿Qué corredor interoceánico? Eso es lo que nosotros deberíamos de ver. Ahora, los recursos han estado en los últimos 25 años. Recordemos que los guatemaltecos pagamos por cada galón de combustible que estamos utilizando en nuestros vehículos cerca de 4.50 quetzales por cada galón, que eso va para un fondo para mantenimientos. Los gobiernos en general, estoy hablando del estado de Guatemala, no de este gobierno, sino de todos los anteriores, han tenido un presupuesto millonario para el desarrollo de las autopistas, pero también aquí, aunque en el año 2009 se aprobó una ley de alianzas público-privadas, necesitamos darle más auge a esa ley para que hayan más carreteras privadas o hayan más carreteras nacionales o hayan más carreteras mixtas. Ese es el modelo que se usa a nivel internacional y hemos tenido la oportunidad de recorrer, por ejemplo, países como Chile, que han avanzado tremendamente en el tema de carreteras. Recientemente estuve en Panamá, lo vi hace 2 años, lo vi hace un mes y veo cómo van avanzando en sus carreteras a través de distintos modelos. Y qué decir de España, el modelo de desarrollo en sus carreteras, de Estados Unidos, de Alemania. Entonces, ya no perdamos más tiempo discutiendo. Me refiero a nivel nacional. Aquí en el programa es constructivo, doctor, que se den esos comentarios, pero regresando al caso puntual de la carretera cerca de la autopista Puerto Quetzal, pues el gobierno o el estado de Guatemala tiene la obligación de hacer una supercarretera, ¿sí? Y es más, no debería de hacerla solo con recursos propios, debería de llamar e inclusive deberían de competir carreteras privadas. Se vale que para un mismo tramo hayan 2 o 3 carreteras y que la gente decida por cuál de las autopistas le conviene pasar. Ahora, en cuanto a los límites, recordemos que hay proyectos, que eso fue lo último que le entendí en la parte final de su intervención, doctor. Hay proyectos que abarcan un municipio, 2, 3, 4 o 5 o 6. En este caso, la carretera de Xochitl abarca 5 municipios de Suchitepeques y 1 de Retalhuleu. Esta es una oportunidad para los alcaldes porque ellos pueden hacer una mancomunidad alrededor de la autopista Xochitl y el corredor de las Flores para verdaderamente facilitar las inversiones y hacer un gran polo de desarrollo. Es más, yo iría a pensar, invitaría a pensar en grande a estos 6 alcaldes. Señores, estos 6 alcaldes de Suchitepeques y de Retalhuleu, pónganse de acuerdo y hagan un aeropuerto. Propongan hacer un aeropuerto como una mancomunidad. ¿Me explico? Cuando se trasladan proyectos que van en 2, en 3, 4 o 5 municipios, ahí hay una gran facilidad. Por ejemplo, podrían crear una planta generadora de energía a través de todos los desechos sólidos, ahí como una mancomunidad. ¿Me explico, doctor? Entonces, en ese sentido, no debería de ser un problema que un proyecto se traslape entre 2 o 3 municipios,
porque esa es una oportunidad para trabajar en equipo. Usted se dio cuenta que en los otros municipios, los 5 municipios restantes, hasta donde hemos visto, no hubo ningún problema en la prórroga de la licencia de construcción. Habría que entrar a hilar fino para ver si los tiempos coinciden. Pero en resumen, yo sí creo que es una oportunidad ponerse de acuerdo, es una oportunidad. El problema que sucedió, claro que es muy lamentable y ahora hay que limpiar la mesa y hay que transmitir un tema de certeza jurídica, que en Guatemala estamos abiertos a la inversión, que somos serios, que damos certeza jurídica. Doy otro ejemplo. Tenemos el lago más bello del mundo y hay tantos pueblos alrededor del lago de Atitlán. Ahí se trasladan territorios, doctor, entre todos los municipios. Bueno, pónganse de acuerdo y en un clúster, en un conglomerado de turismo, hagan el circuito, todos los proyectos que se puedan y se deberían de hacer a través de las distintas municipalidades. Es una gran oportunidad. Doctor, no sé si usted tiene acceso a Facebook Live porque tengo numerosos y valiosísimos puntos de vista que nos envían. Por acá me preguntan quién es el alcalde de Mazatenango. Es el señor Carlos Estuardo Villagrán López, es el nombre. Y tengo numerosos comentarios en WhatsApp cuyo denominador común es ¿qué se arregló entre empresarios y alcalde? Y todos coinciden en que pudo haber una especie de chantaje y que toda vez acordaron el precio, pues luz verde, que sigue el proyecto. Mire, qué triste llegar a esas conclusiones, porque como decimos, el doctor Velázquez, piensa mal y acertarás. ¿Qué hacemos con eso, doctor? Sí, la información que ha trascendido públicamente es que la municipalidad requirió a la empresa una declaración jurada donde se hacían responsables del tema de seguridad vial y todo ese tipo de cosas. Eso trascendió oficialmente. Segundo, que la municipalidad eliminó el rótulo de obstrucción y que a partir de hoy ya la empresa inicia todas las obras que le corresponden. Tercero, no se habla directamente de una revisión de los precios de la licencia, que había una presunción, insisto, habría que entrar a hilar fino y conocer todos los detalles, de que estaban pidiendo un ajuste de ciertos valores. Eso habría que preguntárselo a ambas partes. Yo no percibo que haya habido nada ni bajo la mesa, ni sobre la mesa, ni al lado de la mesa. Esta institución que maneja la empresa Sochi es una institución seria, tiene compromisos tanto nacionales como internacionales y estoy seguro que no se iban a prestar a hacer algo indebido. Y además, según hemos visto en los medios, tienen un plan de sostenibilidad. Ese plan de sostenibilidad seguramente tendrá pilares como lo decían ayer en la conferencia de prensa: ser un buen vecino, trabajar con las comunidades, con los COCODES, con las municipalidades y obviamente con todos los actores al lado. Yo veo positivamente que se haya resuelto. Sí lamento la situación que se dio, porque definitivamente hubo momentos complicados, tensiones, preocupaciones de mala imagen, y ahora lo que queda es presentarlo como un caso de éxito y ojalá por el bien de la empresa, de sus colaboradores, de los cientos de inversionistas del suroccidente de Guatemala y de toda Guatemala, que este proyecto sea muy exitoso, así como lo es las carreteras VAS, que sinceramente son buenas, doctor. Por supuesto que las tenemos que pagar, son privadas, pero si a mí me pone a elegir en determinado momento y el Waze me da una ruta alterna para ir en la VAS, definitivamente. Y ese es el beneficio que vemos en otros países donde, claro, hay que pagar un peaje, nada es gratis, pero definitivamente funciona. Y algunos que también vimos en las redes sociales que le tiran a los proyectos privados. Entonces, yo siempre pongo de ejemplo este aparato, doctor, que estoy mostrando ahora en la transmisión. Los teléfonos.
estamos dentro de los países a nivel mundial que más líneas telefónicas tenemos en relación a la población. ¿Y por qué se logró esto? Pues porque se permitió que las empresas privadas puedan brindar un beneficio en las comunicaciones. Lo mismo está pasando en la energía. Y qué bueno que vengan más inversiones. Entonces, yo sí celebraría que vinieran muchos casos más como los de Sochi a construir carreteras privadas a nivel nacional sin quitarle la responsabilidad al Estado. O es más, probablemente un modelo como Estado, como República, nos podría dar un salto cuántico, tener la infraestructura que necesitamos hoy en el siglo XXI y sin endeudarnos, sin entrar a problemas de corrupción, sino que al contrario, permitir más inversiones privadas para que realmente se construyan todas las carreteras que el país necesita. Ratifico, necesitamos más de 20,000 kilómetros de nuevas carreteras y tiene que ser una infraestructura de calidad, porque una buena carretera lo que significa es calidad de vida, significa bajar costos y por ende significa una competitividad para todos los municipios y para los ciudadanos. En temas de gerencia, en temas de empresarialidad, y aquí invito a los alcaldes a leer un poco sobre el diagrama de competitividad de Michael Porter. Señores alcaldes, síndicos y concejales, y para los políticos que quieran aprender, deben de leer sobre el diagrama de competitividad de los territorios de Michael Porter, donde ahí habla claramente que el tema de infraestructura es un factor crítico de éxito para avanzar hacia el desarrollo. Mire qué interesante, doctor Velázquez. El problema es que nuestros políticos, entre comillas, no leen, literalmente hablando. Por acá tengo un punto de vista que dice, el problema es de todos los gobiernos que nunca le han dado mantenimiento a las carreteras ni han hecho más carreteras. Se han robado el dinero al privatizar todo por donde vamos a circular. Si pagas más impuesto en gasolina y circulación, poco a poco se privatiza el país. Imagínense que solo tienen para su gasolina y pagar peaje más caro que el de la autopista Palín. Nos indica otro tema, otro mensaje dice, como siempre el cáncer de Guatemala, la corrupción. Acá las cámaras tienen el plan junto con el gobierno corrupto para desatender el mantenimiento y construcción de nuevas carreteras, más bien destruirlas y tener la buena justificación de las empresas para privatizar lo existente. Es otra forma de corrupción y privatización, así de simple. En Facebook Live, Alberto Núñez Lossi dice, yo apoyo la libre empresa y libre mercado, creo que es la forma de lograr el desarrollo económico de un país. Pero estas libertades no deben ser ilimitadas, por eso deben de vigilarse que no haya monopolios y que los servicios públicos esenciales no sean privatizados, como la salud, la educación, el agua potable y las carreteras públicas, entre otros. El Estado y sus instituciones tienen la harta obligación de prestar esos servicios a la población y que sean de calidad al precio justo. Y la sociedad civil debería de exigir al Estado que los servicios esenciales sean prestados eficientemente a la población. Antonio Aguirre dice, buen día, licenciado Velázquez. Arévalo agarró el poder secuestrando carreteras y puso un precedente para que pocos afecten a la gran mayoría de trabajadores. Virginia Martínez dice, el gobierno es una empresa donde al gerente se le cambia cada 4 años, pero los dueños siguen siendo los mismos, el CACIF. Berta Pontaza dice, ver precios ida y vuelta 90 quetzales por cuántos vehículos que circulan. Sí que no manejen dinero para carreteras y que sean privadas, pero bajo la supervisión y auditoría del gobierno. Iván Velázquez dice, buen día a todos, yo veo sencillo el tema, es como que usted va a un mercado o a un mall a comprar. Acá lo mismo, usa la carretera nacional o la privada. Un ejemplo claro acá en Ruta al Atlántico, en Puentes Lomas, Covial lleva ya 2 meses para reparar el puente con 2 personas. Cuando pudieron colocar 6, ya lo hubieran terminado y no complicar las colas que tenemos que hacer a eso. Súmele 2 hoyos que se hicieron kilómetro 40 y kilómetro 135 hacia las Verapaces. ¿Por qué falta de mantenimiento o de mantenimiento preventivo?
Abraham Figueroa dice: la mayoría de alcaldes y políticos solo andan buscando cómo quedarse con las grandes tajadas de todos los contratos del Estado, porque la mayoría de empresarios son políticos y tienen empresas de cartón y fantasmas. Carlos Alfonso López dice: los políticos actuales, dentro de ellos los alcaldes, en su mayoría la corrupción los ha permeado muy fuerte, y pueden haber 100 instituciones que orienten a los alcaldes, pero ellos siempre se escudan en la autonomía que tienen. Otro ejemplo que me ponen, doctor Velázquez: ¿cómo vamos a desarrollar? Y me pone como ejemplo este internauta el mercado de Chupol en Sololá. ¿Cómo entender, dice, que haya un mercado a media carretera internacional? Doctor Velázquez, lo escuchamos. Bueno, imagínense, el tema de la carretera interamericana, esta es la CA1, cerca de los encuentros en Chupol, Sololá. Ahí básicamente me refiero al Estado, a la República, porque este tema viene desde hace varios gobiernos. El Ministerio de Comunicaciones tiene que hacer valer las funciones de su competencia, 1, y 2, los alcaldes en esa área están obligados a crear las condiciones para los mercados, para las plazas, y no en una carretera. Ese tema es bien interesante porque se hacen nuevas carreteras, se hacen libramientos y llega la gente y ya solo falta que en el Arriate Central quieran instalar una venta. Entonces eso le corresponde tanto al gobierno nacional como a las municipalidades y a los gobernadores. Ahí es donde realmente tiene que entrarse a cumplir la ley. Cada carretera que se hace del camellón central tiene que tener 15 metros hacia cada uno de los lugares para que se cree ese corredor y que haya el suficiente espacio. Entonces ahí prácticamente hay que imponer la ley y poner el orden que corresponde. Ahora, en el tema concreto de las carreteras, en el tema concreto de las licencias de construcción, ratifico eso, doctor, porque ese fue el tema que estuvo recurrente en los medios. Yo sí ratificaría la recomendación que hice al inicio del programa. A través de la SEGEPLAN, la Secretaría General de la Planificación de la Presidencia, de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, la SEP, del INFOM, del Instituto de Fomento Municipal, ANAM, la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales, deberían de armonizar los reglamentos de construcción para que haya un único reglamento de construcción que dé las reglas claras, la certeza jurídica para un proyecto que involucra más de una municipalidad, sea fácil ver que hay una homologación, que hay una estandarización y por supuesto que sea muy eficiente el otorgar. Hay municipalidades que en un mes sí dan la licencia de construcción, eso hay que reconocérselos a los que están haciendo muy eficientes, otros que se tardan 3 meses, otros que se tardan 6 meses, pero el desarrollo de la infraestructura en carreteras, el desarrollo de las viviendas, de las plazas y centros comerciales, el desarrollo de las líneas de transmisión, el desarrollo de las plantas industriales, el desarrollo de una infraestructura importante que pasa por la autorización de una licencia de construcción, sí necesita eficiencia de parte de las municipalidades. Lo sucedido ahora en el caso de Sochi nos debe de poner a reflexionar para exigir a todos los candidatos en la próxima contienda electoral, a las municipalidades, a que presenten su plan de desarrollo económico municipal y que definitivamente se comprometan a que todo lo relacionado a las licencias de construcción y a generar las inversiones en su territorio, pues que van a tener una eficiencia. A mí me gustaría ver competir a los 340 alcaldes, a las 340 planillas municipales
de que compitan por las inversiones, que estén llamando a los inversionistas y que les digan, en nuestro municipio damos mejores condiciones, vénganse a invertir acá. Eso es lo que verdaderamente necesita el país, doctor. Y por supuesto, en el tema de las carreteras, urge la aprobación de la ley de infraestructura que está en el Congreso de la República. Ahí los diputados se tienen que poner pilas, y también urge la aprobación de la ley de infraestructura crítica para el tema de las energías. El desarrollo no lo debemos interrumpir, al contrario, tenemos que ser serios, tenemos que visualizar al desarrollo y definitivamente asegurar a que vengan las inversiones. Guatemala, con buena administración pública y en este caso buena administración municipal, podemos crecer al doble de lo que estamos creciendo, doctor. Eso sí, hay que hacerlo de una forma ordenada, con los planes de ordenamiento territorial que le corresponden a cada una de las municipalidades. Y voy a cerrar con ese punto de vista de Facebook Live de Juan Alberto López Rosales, que me parece muy importante. Dice, lo ideal hubiera sido tener también la perspectiva del Consejo Municipal en cuestión, pues las municipalidades no solo están para velar por el beneficio financiero de las empresas y sus socios, sino también deben velar por el bienestar y justicia social, económica y ambiental de la población constituida en comunidades y pueblos, que a fin de cuentas, se supone, son la autoridad máxima tanto a nivel municipal como nacional. Todo esto en el supuesto de que el arreglo, entre comillas, al que se llegara haya sido en este marco de obligaciones y derechos constitucionales. Así que, doctor Luis Velázquez, no sabe cuánto le agradezco, como siempre, la gentileza de haber estado con nosotros, lo valioso, lo importante de su punto de vista sobre el tema que hemos puesto sobre el tapete de discusión. Les deseo muchos éxitos en sus actividades empresariales y profesionales. Muchas gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Nos acompaña el doctor Luis Velázquez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con énfasis en Desarrollo Económico. A usted también muchísimas gracias, como siempre, por su activa y valiosa participación. La invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y acá ante este potente micrófono y cámara de Radio Punto, enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Que tenga un día tranquilo.